Ya. Por favor, esta pantalla me dicen si se ve. Aquí está. Se ve. Hola María René, ¿cómo estás? Querido maestro, gusto de ¿Se verlo. ve? Ya, muy bien, vamos Se ve a bien. comenzar entonces. Tenemos mucho tiempo ya hablando contra el gnosticismo. Entonces, hemos tenido en el seminario de Cosmovisión en algún momento, hemos explicado de qué se trata. Sin embargo, esto hay que ir reforzando con diferentes temas, con diferentes énfasis, de diferentes formas, ¿no? Entonces, tengo un pequeño escrito bien cortito que lo vamos a leer completo y luego voy a comentar este pequeño texto mío que habla de un elemento del gnosticismo que tenemos que atacar, ¿sí? Le he llamado a este texto una siniestra influencia. Entonces, lo leeremos. Número 1, la encarnación. La Iglesia cristiana enseña entre sus doctrinas fundamentales la entrada de Dios, Señor nuestro, al planeta que Él mismo había creado. Él vino como hombre a la tierra, sin dejar de ser Dios. Esto implica una conexión entre el cielo y la tierra, establecida por Dios mismo. El reino de Dios llegando a nosotros de una forma palpable, objetiva y física en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El origen de este reino es espiritual, pero su manifestación es tanto espiritual como física. Esto es lo que vemos en la vida de nuestro Señor aquí en la tierra, sanando a los enfermos y salvando a los pecadores. Tenemos unos pasajes que apoyan esto. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Número 2. Restar importancia a la encarnación. Sin embargo, se ha introducido en sectores de la Iglesia la idea de que el mundo físico es malo. Algunas preguntas que surgen entonces son: A, si el mundo físico es malo, ¿lo creó Dios? B, si el mundo físico es malo, ¿se manifestó Dios mismo en carne? C, ¿importa salvar el mundo físico? Estas preguntas son respondidas negativamente por el gnosticismo. 3. Gnosticismo. En los primeros años de nuestra era surgió un movimiento que combinaba elementos de diferentes tendencias religiosas y filosóficas. Este movimiento llegó a denominarse luego gnosticismo. El gnosticismo fue la principal religión, filosofía rival del cristianismo en los primeros siglos, especialmente porque también había tomado elementos del cristianismo y los había incluido en su sistema. Debido a esto, existían líneas gnósticas que se denominaban a sí mismas como cristianas, generando mucha controversia y confusión. Entre sus enseñanzas principales tenemos que A, la salvación se logra a través de algún tipo de conocimiento esotérico, gnosis. B, el espíritu se opone a la materia. C, el creador del mundo físico era una entidad inferior a Dios, una emanación de Dios denominada demiurgo, el cual, por accidente, rebelión o error, creó el mundo físico, estando por esto en oposición a Dios, quien es espíritu.
Ya desde el siglo I vemos en las Escrituras una confrontación de los apóstoles contra este tipo de enseñanzas. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. 1 Timoteo 2, 20 y 21. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 8, 9. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 4. Influencias en el cristianismo, o sea, del gnosticismo, ¿no? No es posible hacer aquí una exploración profunda de las infiltraciones gnósticas dentro de la enseñanza y prácticas de la Iglesia, pero mencionaremos algunas manifestaciones importantes. A. Un tipo de legalismo que busca castigar al cuerpo físico, entendido como la carne pecaminosa de la cual debe el hombre liberarse. Y B. El antinomianismo, ya que el cuerpo es malo por naturaleza, lo que se haga con él no es importante en la vida cristiana. De modo que dar rienda suelta a los apetitos y placeres del cuerpo físico no afecta en ningún sentido la relación espiritual del hombre con Dios. Ambas distorsiones fueron combatidas en los escritos de los apóstoles. 5. Resultados de esta nefasta influencia. A. Un desprecio por el mundo físico, entendido como inferior y malo comparado con el mundo espiritual. B. Reducir la doctrina del Evangelio Santo a la enseñanza de salvar almas solamente. C. El abandono de parte del sector mayoritario de la Iglesia de actividades y enseñanzas que impulsen el avance del reino de Dios sobre todas las áreas de la vida aquí en la tierra, entendiéndolas como carnales. D. Se confunde terrenal con físico y mundo con planeta, derivándose de esto la idea de que abandonar las actividades físicas en el planeta es un requisito para ser santo. E. Incapacidad para mantener coherentemente conectadas la salvación por la fe, sin las obras de la ley, con la obediencia activa a los mandamientos de Dios. F. Una carencia de respuestas de la Iglesia a los problemas físicos de nuestra época. G. La entrega paulatina de las actividades humanas, educación, arte, ciencia, economía, leyes, etcétera, etcétera, a manos del pensamiento impío. Bien, ahora voy a desarrollar un poco estas ideas, ¿sí? Nosotros tenemos una doctrina que es fundamental entre muchas otras, ¿no? Nosotros sabemos que Dios ha creado el mundo físico. O sea, Génesis 1:1, el Señor ha creado el mundo físico, ¿sí? Pero más que eso, además de haberlo creado, en determinado momento el Señor mismo viene y participa de este mundo físico. A esto le llamamos la encarnación y es en la Escritura una de las doctrinas fundamentales. Es decir, puede ser que la Iglesia no la tome muy en cuenta esta doctrina en determinadas épocas, pero en la Escritura es fundamental la doctrina de la encarnación. O sea, la Iglesia cristiana enseña entre sus doctrinas fundamentales la entrada de Dios, Señor nuestro, al planeta que Él mismo había creado. Él vino como hombre a la tierra sin dejar de ser Dios. Esto implica una conexión entre el cielo y la tierra establecida por Dios mismo. ¿Esto qué significa? Dios mismo, el creador, viene aquí a la tierra, entonces establece esa conexión
del cielo con la tierra. Solo Dios puede establecer esa conexión del cielo con la tierra porque Él es el creador de todo lo que existe, ¿no? De todo lo que está en el mundo espiritual y lo que está en el mundo físico. O sea, Dios ha creado todo eso y Él establece el contacto. Esta es doctrina básica y muy importante. Tenemos los pasajes que están aquí. En Juan 1:14 se habla mucho del verbo se hizo carne, ¿no? Y miren el énfasis, el verbo, es decir, el Hijo se hizo carne y habita entre seres humanos. Y tanto es así que Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este énfasis que hace Juan en o sea, en que el verbo mismo estuvo entre nosotros y que lo hemos visto, como dice Juan, se reitera en su primera carta, en el capítulo 1, cuando dice lo que vieron nuestros ojos. Emplea ahí una redundancia, ¿no? Lo que vimos con nuestros ojos. Se supone que se ve con los ojos, pero es una figura para dar énfasis que está usando Juan. Está queriendo decir, no hemos visto solamente con los ojos espirituales al verbo, sino que lo hemos visto físicamente. Es tan importante esta doctrina para Juan, vamos a ver más adelante, que es una de las doctrinas vitales. Es una de las doctrinas cardinales del cristianismo, el que el Señor Jesucristo se haya manifestado en carne. Ahora, aparentemente esto es obvio, natural. ¿Por qué estamos enfatizando esto? Les leo primero lo que decía Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿no? Un versículo antes decía, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, ahí está la redundancia, ¿no? Hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahí luego dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Entonces, ¿qué está mostrando aquí? Que hay un reino espiritual creado por Dios, hay un reino físico creado por Dios, el Señor conecta ambos y es muy importante esta conexión. Es Dios mismo acercándose al hombre. Dios llega al hombre. El reino de Dios se ha acercado a la tierra. El reino de Dios está tocando la tierra. El reino de Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta entre nosotros, hace su tabernáculo entre nosotros. Es lo que implica este verbo, este versículo Juan 1:14, cuando dice, y habitó entre nosotros. Hizo su tabernáculo entre nosotros. O sea, es como el tabernáculo era como una especie de templo que se hacía en esa época, pero era como una carpa, ¿no? Entonces, se ponía el tabernáculo, Israel viajaba por todas partes, en el desierto iba viajando, y desarmaba todo el tabernáculo y lo iba trasladando de acuerdo a dónde estaban. Y alrededor de el tabernáculo estaba el pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces, cuando dice y habitó entre nosotros, es esa figura. Es como que el Señor Jesucristo es el templo de Dios y habitó entre nosotros. Entonces, el pueblo está alrededor del Señor Jesucristo. Y donde se mueve el tabernáculo, todo el pueblo tiene que moverse, ¿sí? Es un énfasis muy fuerte en la encarnación. Y también el apóstol Pablo, cuando dice, le escribe a Timoteo, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y esta es la parte que nos interesa ahora, más que otras, ¿no? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Ahora, lo que tenemos en general
en mensajes incluso dentro de la iglesia, implica restar importancia a la encarnación. O sea, no se le da importancia a la encarnación. Y generalmente es por esta siniestra influencia de lo que llamamos el gnosticismo, que vamos a explicar un momentito después. Les doy algunas ideas, ¿no? Ahí hay 3 puntos y en sectores de la iglesia un poco tendríamos que pensar si estamos enseñando esto o si nos han enseñado esto. Cuando se te dice el mundo físico es malo, el cielo es lo importante, el mundo físico es malo, entonces hay una pregunta que debería surgir. Si el mundo físico es malo, ¿lo creó Dios? O sea, ¿por qué entonces Dios ha creado este mundo físico si el estado físico es malo? Ahora, ¿cuándo se enfatiza que el estado físico es malo? Por ejemplo, se dice que no, hermano, tienes que pensar en las cosas del cielo y no en las cosas del mundo, se dice. Hasta ahí no hay problema. El problema es cuando le tratas de entender al hermano que te ha dicho eso y le preguntas qué quiere decir mundo. Y ahí es cuando te empieza a describir el mundo físico. Te dice el planeta Tierra, te dice las cosas que hacemos aquí, lavar ropa, planchar, cocinar, leer, estudiar, escribir, todo eso, todo lo que se hace en el mundo físico lo ve como si fuera malo. Entonces ahí está esta siniestra influencia, ¿ya? Entonces una segunda pregunta que nos tendríamos que hacer es, si el mundo físico es malo, ¿se manifestó Dios mismo en carne? Es decir, Dios se ensucia al entrar al mundo físico. Por ser físico es malo el mundo, el planeta Tierra es malo. Segundo, si el mundo físico es malo, Dios vino a la Tierra en carne, porque la carne implica que el Señor Jesús estaba en un cuerpo físico. Este énfasis en el cuerpo físico que hace Juan es muy importante. Y C, ¿importa salvar el mundo físico? Entonces, si se resta importancia a la encarnación como tal, es porque se está restando importancia al mundo físico. Y luego, ¿importa entonces salvar el mundo físico? ¿Es importante? ¿O lo que importa es salvar la parte espiritual que hay en el mundo físico? Es decir, nuestras almas, como ejemplo, ¿no? Solamente nuestras almas deben ser salvadas y nuestro cuerpo ya se muere y ahí quedó, porque al final no es importante. O sea, restar importancia a la encarnación nos ha llevado a renunciar, digamos, a esta importancia que tiene el mundo físico. Y entonces uno puede llegar a creer que el mundo físico es malo y eso implicaría golpear uno de los puntos cardinales, una de las doctrinas fundamentales de la escritura, la creación. Si el mundo físico es malo, ¿lo creó Dios? El gnosticismo, más adelante, va a decir, es malo, por tanto Dios no lo ha creado. Si el mundo físico es malo, ¿se manifestó Dios mismo en carne? Entonces el gnosticismo va a responder, no, no se manifestó en carne, porque el mundo físico es malo. ¿Cómo Dios va a venir en carne? ¿Importa salvar el mundo físico? Y el gnosticismo va a decir, no, no importa salvar el mundo físico. ¿Por qué tendría que importar? El mundo físico es malo, ¿para qué salvarlo? Estas preguntas entonces son respondidas negativamente por el gnosticismo. O sea, justamente no hay que salvar el mundo físico, Dios no se manifestó en carne, Dios no creó el mundo físico. Son 3 atentados contra la palabra de Dios, ¿ya? 3 atentados contra la palabra de Dios. Hay muchos pasajes de la Escritura que enfatizan que Dios es espíritu, no hay problema con eso. Pero hay también pasajes que dicen que Dios se hizo carne.
se hizo hombre, vino en un cuerpo físico. Es tan importante la doctrina de la encarnación, tan importante, que el que está restándole esta importancia está en un camino muy peligroso. Y si niega la importancia de la encarnación, es grave. No se imaginan lo grave que es, y vamos a ver luego eso, ¿ya? El gnosticismo era un movimiento religioso y filosófico que al principio, en la época de los apóstoles, se va originando, ¿ya? Era un movimiento sincretista que combinaba religiones orientales, combinaba elementos de los egipcios, y cuando surge el cristianismo, entonces toma también elementos del cristianismo. O sea, el cristianismo estaba sonando, estaba de moda, digamos, en esa época, estaba empezando a ser conocido en el primer siglo, y el gnosticismo incluye elementos que le parecían interesantes del cristianismo a su sistema, ¿no? Con el tiempo, había tanto de cristianismo dentro del gnosticismo que la gente confundía los dos. O sea, ¿esto es cristianismo? Sí, decían, pero era gnosticismo. Era tan fuerte el parecido en algunos sectores, digamos, porque el cristianismo tiene ciertas doctrinas y el gnosticismo tiene mezcladas las doctrinas de diferentes filosofías y religiones, pero tenía una gran parte que eran doctrinas cristianas. Sin embargo, aunque tenía ese lenguaje común con el cristianismo que le hacía justamente fácil infiltrarse en el cristianismo, negaba las doctrinas fundamentales del cristianismo de la creación, Dios creando el mundo físico, la encarnación, Dios viniendo como ser humano, y la resurrección física, es decir, hay un muerto y se levanta físicamente, ¿no? Y la resurrección final, la resurrección de los muertos, de que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que dice que es la doctrina fundamental de todo el cristianismo, destruyes la doctrina de la resurrección, dice Pablo, y destruyes todo, ¿no? Pero no se puede destruir eso, porque justamente Dios ha establecido eso. Pero lo que está diciendo, a lo que está apuntando Pablo es que la resurrección de los muertos implica que la persona que está ya en su estado físico como un cadáver, o ya está incluso hecho polvo, en determinado momento, en la segunda venida del Señor, va a ser levantado físicamente, ¿ya? Ahora, el término gnosis o el término gnosticismo no es algo que había ya desde el primer siglo. Es algo que, digamos, en el siglo, creo que 18 o 19 se le pone a este tipo de enseñanza que había desde el siglo I de nuestra era. El gnosticismo, a veces tendríamos que hablar de gnosticismos, porque como era una serie de combinaciones de religiones de aquí y de allá, cristianismo de aquí y de allá, en diferentes lugares, en diferentes regiones, podía tener sus variantes. Podía tener variantes. O sea, si está más cerca de las regiones del oriente, entonces va a tener más influencia quizá del hinduismo, qué sé yo. Pero si está más cerca del Medio Oriente, va a tener influencia, va a tener más mezcla con elementos cristianos. Entonces se podría hablar de cierta diferencia de énfasis en el gnosticismo. Pero esta idea, digamos, estas sectas que estaban en todos lados, tenían algunos elementos en común. Y esos son el eje, diremos así, del gnosticismo. O sea, ya tengan diferentes énfasis, pero tenían algunas cosas en común. ¿Cuáles eran estas cosas? Aquí veamos. La salvación se logra a través de algún tipo de conocimiento esotérico, y esto es entendido como la gnosis. A diferencia del conocimiento filosófico que implicaba utilizar la razón, en el gnosticismo
lo que se hablaba, lo que se mencionaba como conocimiento, como gnosis, no era la razón, sino era una especie de conocimiento espiritual que solamente tenían ciertas personas, ¿no? Los iluminados, los iniciados, nadie más tenía eso. Los que habían recibido como en un misterio eso, ¿no? Ahora, recuerdan que Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Es decir, hay un misterio, ¿no? Por el Espíritu se habla misterios. Entonces, uno de los elementos, perdón, uno de los elementos que el gnosticismo quizá observa de las religiones es lo misterioso. Y en el cristianismo sí se habla de elementos misteriosos, es cierto. Hay elementos misteriosos. Este que hemos leído, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero al gnosticismo lo que le interesa es lo misterioso, como misterioso. No le interesa tanto qué dice el cristianismo, que es un misterio, sino el hecho de que sea oculto, misterioso, y que solamente va a ser revelado a los iniciados, a ciertas personas que han sido privilegiadas, ¿no? Entonces, la salvación se va a lograr a través de esta conexión del ser humano con Dios. Ahora, otro elemento que era parte del eje, digamos, central del gnosticismo es que el espíritu se opone a la materia. El espíritu se opone a la materia. ¿Qué significa esto? O sea, justamente si el mundo físico es malo y lo espiritual es del cielo y Dios es espíritu, entonces hay oposición. No pueden estar juntos. No podrían estar juntos. Entonces hay como una rivalidad entre el mundo espiritual y el mundo físico. Eso es lo que proponía el gnosticismo. Vean que en la creación no hay eso. En la creación Dios ha creado el mundo físico. No hay esa oposición. No es porque sea físico que el mundo está caído. El mundo está caído porque ha pecado, porque ha ingresado el pecado, ¿no es cierto? El hombre ha caído y ha entrado la muerte en el universo. Pero no es que el mundo está caído porque es físico. Si Dios lo hizo físico. Entonces no es por eso. Entonces esta rivalidad que propone el gnosticismo entre el espíritu y la materia es uno de los énfasis del eje que tiene el gnosticismo. Ahora, a medida que yo voy hablando del gnosticismo, como ejercicio en tu mente, trata de pensar en si hay enseñanzas en tu iglesia que se pueden parecer al gnosticismo. Y que hay el riesgo de que digas, oye, pero eso pareciera tal versículo, y entonces el gnosticismo se parece al cristianismo en algún aspecto, y entonces la línea es tan delgada que por eso Juan tiene que escribir su primera carta. Y Pablo tiene que aclarar eso también en la carta a los Colosenses, porque hay elementos que podrían parecer similares al cristianismo. Les doy uno. El apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Porque arriba está Cristo, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces el gnosticismo escucha eso y dice, ah, caramba, Pablo es gnóstico, es como nosotros. Y probablemente lo ponían como uno de sus estandartes, ¿no? Al apóstol Pablo, nosotros somos de Pablo, porque Pablo piensa como nosotros. Entonces van a tomar elementos de Pablo y Pablo tiene que aclarar después, ¿no? Porque va a atacar al gnosticismo, no con el nombre gnosticismo, porque hemos dicho es un nombre que se le pone recién, hace un par de siglos. Entonces, habla de una enseñanza solamente, una doctrina falsa que está circulando. Cuando Pablo dice en Colosenses capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra,
no está haciendo una división de mundo espiritual, mundo físico. Poned la mira en el mundo espiritual y no en el mundo físico. No está diciendo eso. Lo que Pablo está haciendo es una división entre lo justo y lo injusto. Está haciendo una división entre la palabra del Creador y la palabra del hombre caído. Está haciendo una separación entre lo que Dios dice y lo que Satanás o el hombre pueden decir. Lo terrenal, haced morir lo terrenal en vosotros, etcétera, pecados, etcétera. Se manifiesta en el mundo físico, ¿cierto? El pecado se manifiesta en lo físico, pero no es en sí el cuerpo físico, el malo, sino es el pecado el malo. Eso es lo que hay que hacer morir, lo terrenal. En ese contexto quiere decir lo pecaminoso, lo que tiene que ver con la cosmovisión satánica, lo que tiene que ver con la manera de ver del diablo. Eso es poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas pecaminosas, satánicas, en la palabra del hombre, en las leyes del hombre, en lo que el hombre al hombre se le ocurre. Pablo está haciendo esa división. No tiene nada que ver con la división mundo de arriba es espiritual, mundo de abajo es físico. Entonces, si nosotros confundimos eso, podemos, sin querer, torcernos un poquito al mundo gnóstico. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia primitiva. Por eso es que Pablo y Juan, especialmente ambos, ciertas cartas, esas líneas delgadas, ¿no? Cuidado, se están yendo a esta enseñanza, que es muy con eso. Esta oposición entonces del espíritu y la materia es gnóstica, ¿ya? Entonces, si alguien da importancia al espíritu, muy bien. Pero si esa importancia al espíritu niega la importancia del cuerpo, el cuerpo físico, eso está mal. Eso podría tener influencia del gnosticismo. Y otro elemento, dice, el creador del mundo físico era una entidad inferior a Dios. Ya, perdón, se ha cortado un momento. Todos ustedes creo que están todavía ahí, ¿no? Lo mío se ha cortado. Ya, seguimos. El creador del mundo físico era una entidad inferior a Dios, una emanación de Dios denominada Demiurgo, el cual por accidente, rebelión o error creó el mundo físico, estando por esto en oposición a Dios, quien es espíritu. Esto es enseñanza del gnosticismo. Es decir, Dios es espiritual y como espíritu, en el mundo del gnosticismo, Dios tiene emanaciones que salen de él. ¿Ya? Es como si su energía estuviera saliendo de él. Y esa energía es una energía espiritual. Y de ahí esas emanaciones eran llamadas eones en el gnosticismo, los eones. Uno de esos eones se llamaba la sabiduría. ¿Sí? Obviamente, como habían diferentes sectas gnósticas, puede haber variantes de esto, ¿ya? Sin embargo, esta era la idea. De Dios salía esa energía a manera de emanaciones, y una de esas emanaciones, uno de esos eones, de esas entidades, era la sabiduría. Ahora, en una de las versiones del gnosticismo se decía que la sabiduría igual es como que continúan las emanaciones, y de la sabiduría sale otra. Y la sabiduría engendra, en cierto sentido, ¿no? Como espiritualmente, a una entidad que se llamaba el demiurgo. El demiurgo lo que hace es, por accidente o por rebelión o por error, crea un mundo aparte. Era el mundo físico. Para el gnosticismo, lo que había hecho el demiurgo estaba en oposición
contra Dios, porque Dios es espíritu y sus emanaciones han de mantenerse espirituales. Pero lo que ha hecho el demiurgo es como crear el mundo físico. Por tanto, lo que ha hecho el demiurgo es un pecado dentro del gnosticismo. Y entonces el gnosticismo va a empezar a observar en las tradiciones de diferentes culturas, etcétera, donde se habla del demiurgo. Y el gnosticismo va a encontrar que en el Antiguo Testamento, cuando se ve Génesis 1:1, ellos dicen, aquí está el demiurgo. Para que empieces a odiar el gnosticismo, hermano, lo que está diciendo es que el demiurgo es el Señor que ha creado en Génesis 1:1 y que Él no es Dios como tal, es una especie de emanación de otra emanación, y esa emanación llamada demiurgo crea este mundo físico, y es la descripción de Génesis 1. O sea, el que ha creado, según el gnosticismo, el que ha creado en Génesis 1 es el demiurgo. Y al hacer eso, al hacer la creación de Génesis 1, está en oposición contra el Dios que no puede ser conocido, el Dios que está más allá de todo, etcétera, etcétera. Entonces, no pudo ese Dios haber creado el mundo físico. Una entidad. El gnosticismo va a aborrecer a nuestro Señor cuando se manifiesta en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que tenemos es a Dios presentándose en el mundo físico, castigando el pecado en el mundo físico con el diluvio, al expulsar a Adán y Eva antes del jardín del Edén, destruyendo Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Entonces, para el gnosticismo, todo eso, todas esas actividades, todos esos hechos que hace en la Escritura, que los está haciendo el Señor, para el gnosticismo son entendidos como del Dios inferior, de esta emanación que se llama el demiurgo, y que no puede ser, que es imposible que se esté refiriendo a Dios como tal. Entonces aquí hay dos conceptos. Uno es el Dios trascendente y el Dios inmanente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el Dios trascendente, entendámoslo así, es como que está más allá de cualquier cosa. O sea, es el Dios altísimo, ¿no es cierto? Esa es doctrina cristiana, ¿ya? Dios es altísimo, es totalmente otro, separado de su creación, separado de todos nosotros, porque es el creador, no es la criatura. O sea, está lejos en ese sentido, separado, diremos, ¿ya? Y la doctrina cristiana es que Dios participa de su creación, doctrina cristiana. O sea, Dios está dentro, participando en la creación. Y eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios participa. Eso se llama entonces inmanencia. Y eso no niega que Dios sea el altísimo, el trascendente, el supremo, el sublime, el alto. No niega eso, la inmanencia. O sea, Dios siendo alto viene y se presenta aquí en la tierra. Ambas doctrinas son doctrinas cristianas. El gnosticismo enfatiza la trascendencia. O sea, Dios es tan alto, tan separado, que imposible que haya venido al mundo físico. Imposible que haya creado esta cárcel que se llama mundo físico. Entonces ya está empezando a hablar del mundo físico como malo y está entonces entendiendo al Señor. Imagínense ya la blasfemia. Está entendiendo al Señor, Jehová de los ejércitos, que participa, que libra las batallas de su pueblo, como el demiurgo. Y no puede ser el Dios todopoderoso, el Dios trascendente. No puede ser el mismo.
Y entonces cuando el gnosticismo entiende así al Génesis, por ejemplo, a nuestro Señor, el Creador, lo ve como un Dios inferior, ¿qué creen que va a decir el gnosticismo de Génesis capítulo 3? Hermanos, a mí me duele mencionar estas cosas, ¿ya? Porque el gnosticismo es horripilante. Espero hacerte odiar el gnosticismo. Lo que el gnosticismo va a decir es que en el capítulo 3 del Génesis está Adán y Eva y viene una entidad espiritual llamada el ángel de luz, que en las escrituras cristianas, en el Antiguo Testamento, se le calumnia y se le llama la serpiente, dicen ellos, ¿no? O sea, la serpiente, pero como si fuera mala. Para los gnósticos era buena. Lo que estaba haciendo la serpiente era brindándole al hombre y a la mujer la gnosis. Es decir, el conocimiento. Le dice, cuando coman esto, sus ojos van a ser abiertos. O sea que Dios les ha dicho que no coman, es como decirles, o sea, el demiurgo les ha dicho que no coman, es que el demiurgo tiene celos y no quiere que ustedes coman porque se van a parecer a él y él tiene celos, por eso les impide comer de este fruto. Pero yo, la serpiente hablando, ¿no? Como el ángel de luz, he venido a iluminarles, he ido a traer la luz. Les traigo esta luz y les digo, coman eso. Ese es el conocimiento. Y van a ser poderosos como es el demiurgo. Entonces, está volcada la cosa, ¿no? El malo de la película para el gnosticismo es el creador. Y en este caso, en Génesis 3, es como que les está prohibiendo. El bueno es el ángel de luz, la serpiente, que les está trayendo la gnosis, el conocimiento. Hermanos, esta es la basura del gnosticismo. Es horrendo el gnosticismo. O sea, te pido así que medites en estas cosas y odies el gnosticismo. El gnosticismo, entonces, odia el Antiguo Testamento, lo aborrece. Y cuando aparece el Nuevo Testamento, las doctrinas cristianas, y el Señor Jesucristo habla del Padre Celestial, por ejemplo, y que el Padre Celestial ama a la humanidad. Entonces, ¿qué dice? El gnosticismo dice, este es Dios, este es el Padre de todos, no solo de Jesús, es el Padre de todos los hombres. No solo es el Padre del Señor Jesucristo, entonces, sino es el Padre de la humanidad, es Dios. Pero ¿en qué sentido es Padre? No es pues en el sentido cristiano, ¿no? Sino que recuerdan que les dije que le va a gustar del cristianismo ciertas cosas. Entonces, si la Escritura habla del Padre de los espíritus, qué lindo, me gusta eso. No es el Padre de estos cuerpos, porque estos cuerpos son malos. Es el Padre de los espíritus. Entonces, en esa misma línea, el gnosticismo cree que el mundo, al ser creado por el demiurgo, ha sido, digamos, soplado y se le ha dado espíritu, por ejemplo, al hombre, a los animales. El hombre, al recibir este espíritu, tiene un elemento justamente espiritual dentro de esta caja que se llama mundo físico. La caja es mala, pero lo que está dentro es bueno. Eso dice el gnosticismo. La caja es mala, porque es física. Y este elemento espiritual que está dentro de nosotros, o sea, nuestra alma o nuestro espíritu, eso es lo bueno. Y en el gnosticismo se entiende que esto está encerrado en esta caja, está encerrado como en una cárcel.
Y entonces los seres humanos cuando nacen como encerrados, o sea, es como que sus espíritus están ahí y cuando hay un cuerpo, ¡pum!, entran ahí. Es como que vienen a ser encarcelados al nacer. Esa es la idea gnóstica. Entonces es un castigo estar en el mundo físico. Por tanto, la muerte en el mundo gnóstico, en el pensamiento gnóstico, es un amigo. La muerte, en lugar de ser entendida como un enemigo, porque dice el último enemigo que será vencido es la muerte, dice Pablo. Para el gnosticismo, más bien, la muerte es, por fin, es la liberación del espíritu, la liberación del alma, porque puede salir y tiene la oportunidad de otra vez volver al Padre de los espíritus. Entonces es como una cárcel el cuerpo humano y allá adentro está nuestro espíritu, así lo entiende. Este elemento espiritual dentro del gnosticismo, ¿no? Este elemento espiritual que está en nuestro corazón, o sea, dentro de nosotros, de esta caja que es física, es lo único que podría estar en contacto con Dios, el espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos espíritus que están aquí encerrados, o sea, según el gnosticismo, nuestras almas que están encerradas necesitan estar conscientes de que la caja es mala y ellos están unidos a Dios. ¿Cómo se logra esta conciencia? ¿Cómo puede saber el hombre, el niño que ha nacido, está aquí adentro y no se da cuenta que es un espíritu dentro de una caja, dice el gnosticismo? A través de los iluminados que han venido. Entonces ahí tienes a Buda. Y entre esos iluminados, Cristo. Esa es la doctrina gnóstica. Cristo viene no para salvarnos en el sentido cristiano, dice el gnóstico, sino para solamente hacernos notar, para abrir nuestros ojos espirituales a una verdad gnóstica, ¿no? Que dentro de nosotros, de cada uno de los seres humanos, existe ya en términos más actuales la chispa divina. Todos tenemos algo de Dios ahí adentro que se llama espíritu. Y mientras el hombre no esté consciente de eso, va a vivir esclavizado por el cuerpo. Entonces necesita el mensaje de ese conocimiento de que el hombre tiene a Dios dentro, tiene la chispa divina dentro. Entonces jamás el gnosticismo podría enseñar que el hombre es malo como espíritu. El pecado afecta, ¿no es cierto?, el espíritu. El alma que pecar esa morirá, etcétera, etcétera. O sea, afecta pues no solamente a nuestro cuerpo, la muerte segunda afecta pues con el infierno al final. O sea, todo el ser es destruido por la muerte y la muerte segunda. Y no es una destrucción así de desaparecer, ¿ya? Entendemos que es el castigo eterno. Pero para el gnóstico no puede haber eso. O sea, ¿qué es lo malo de este ser humano que tú ves? Es eso que está afuera, la caja, eso es lo malo. Pero ahí adentro es un Dios que está ahí adentro. Está el espíritu ahí. Es Dios. Todos los seres humanos tienen ese Dios. Entonces, ven a dónde apunta eso en las religiones, que todos tienen a Dios dentro y que ese elemento es lo que hay que rescatar, pero no salvar del pecado, nada de eso, sino de que no es consciente. Oye, no eres consciente de que tienes la chispa divina, de que tienes algo valioso ahí adentro, no eres consciente. Entonces, los iluminados han venido a despertar eso. Los budas han venido a despertar eso, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Ahora,
Pablo ataca estas enseñanzas, habla de las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de esta gnosis, ¿no? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, ¿qué dice Pablo? Miren, está hablando del Señor Jesucristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Aquí estaba el Señor Jesucristo y toda la plenitud de la deidad estaba dentro de Él, porque Jesús es Dios. Y cuando enfatiza, miren, corporalmente, Pablo está enfatizando corporalmente. ¿Por qué hace este énfasis? Porque en el gnosticismo, ayer habíamos hablado un poco, en el gnosticismo lo que se creía era que Jesús de Nazaret ha sido un iluminado, ha venido sobre él el Cristo. O sea, el Cristo es esa entidad como una de las emanaciones, digamos, de Dios, el Cristo, y vino y se posó en Jesús de Nazaret. Mientras estuvo en Jesús de Nazaret hizo milagros, etc. Pero el momento de la crucifixión, el Cristo se fue y Jesús de Nazaret murió y listo, ahí acabó la historia. La entidad Cristo está separada de Jesús. Esa es la enseñanza maldita del gnosticismo. ¿Ya? Por eso el énfasis de Pablo, de los apóstoles, en llamar a nuestro Señor el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo ese nombre? El término Jesús es el nombre que tenía nuestro Señor aquí en la tierra. O sea, decían, era hijo del carpintero, ¿no es cierto? ¿Quién? Jesús. Vivía en Nazaret, no era de Nazaret, nos explicó ayer, ¿no? Vivía en Nazaret, no había nacido ahí. Entonces, Jesús de Nazaret, que ha estado entre los seres humanos, es el Cristo. Cristo es una palabra griega que tiene que ver con el Mesías, quiere decir el ungido. El término tiene que ver con el Espíritu Santo, con la unción, etcétera, etcétera. O sea, el ungido es Jesús. Y el nombre está unido, Jesucristo, justamente para que no lo separemos. No separemos como si fuera una entidad, el Cristo, y el hombre Jesús fuera otra. Como que el Cristo está aquí arriba, es espiritual, y tocó a Jesús, y en ese momento Jesús hizo milagros o hizo alguna cosa espiritual, porque no es tanto los milagros, sino pudo enseñar la sabiduría gnóstica hasta el momento de su muerte, ¿no? En la cruz. Y ahí el Cristo se fue, lo abandonó. No son dos entidades, esta es una herejía. Lo que tenemos es el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Cristo. Por eso es ese énfasis que se da. Ahora, hermanos, miren lo que dice Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, en lugar de decir el anticristo es el que está financiando el coronavirus, en vez de todas esas tonterías, que son especulaciones nomás,
En la escritura se muestra qué es el anticristo, quién es el anticristo. Y se describe, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Entonces está apuntando sus cañones el apóstol Juan a las enseñanzas del gnosticismo de esa época, que en esa época no se llamaba gnosticismo, entonces no había una secta que dice, sí, aquí somos los gnósticos, ¿no? Justamente Juan tiene que hablar contra eso porque se estaban infiltrando, entonces no se sabía cuál era la doctrina cristiana y cuál era la doctrina gnóstica, porque el gnosticismo había sido suficientemente efectivo en la infiltración, porque tenía elementos lo suficientemente comunes con el cristianismo para parecer cristiano. Entonces entraba en la iglesia y dentro de la iglesia empezaba a introducir sus doctrinas falsificadas, ¿no? Entonces Juan detecta cuál es la doctrina principal, la doctrina más grave del gnosticismo. Y esta doctrina, la más peligrosa del gnosticismo, es la que tiene que ser identificada y es la que niega que el Cristo ha venido en carne. Y le llama, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué es el espíritu del anticristo? Esta doctrina, este espíritu, esta enseñanza que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. O sea, no es de Dios, no es de Dios. Ese es el anticristo. O sea, en lugar de decir que es Bill Gates con su Microsoft o Google o no sé qué, en primera instancia, veamos, porque hay muchos anticristos, ¿no es cierto? Pero en primera instancia, aquí lo que está diciendo primera de Juan 4:3 es, este es el anticristo, el que niega que Jesús ha venido en carne, que Jesucristo ha venido en carne. Ya es. Ahora, ¿por qué es tan grave esta enseñanza? Porque primero está destruyendo, supuestamente, porque no la destruye como realidad, simplemente que está queriendo atentar esta doctrina maligna contra el Creador. Al decir que el mundo físico es malo, entonces está atentando contra el Creador, diciendo que es un Dios inferior, una emanación, etc. En la Biblia de los Testigos de Jehová, así está. Cuando se dice, y el verbo era un Dios, como si fuera inferior. Eso es doctrina gnóstica. El verbo no era un Dios, el verbo era Dios. No es un Dios como si fuera inferior, justo como los gnósticos, la emanación, el demiurgo, ¿no? Ahora les voy a cambiar de pantalla. Vamos a ir a una pantalla de una Biblia. Segunda de Juan 1:7. Miren. Estamos en el siglo I, imaginemos que estamos en el siglo I y Juan nos ha enviado esta carta, la segunda carta. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, ¿quieres detectarlos? Dice Juan en el siglo I. ¿Quieres detectar? Te voy a enseñar. Ellos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Te hablan de Jesucristo, pero no mencionan, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Otra vez. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo, hermanos. Este es el anticristo. Entonces nos olvidamos de lo que ha dicho Ricardo Claure o lo que han dicho otras personas, ¿no? Nos olvidamos de eso. En la escritura se señala al engañador y al anticristo al que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y hay muchos anticristos, dice Juan.
Cuando se hacen estudios de las epístolas de Pablo, de Juan, yo creo que hay un vacío. Muchos hacen estudios devocionales. Estudios devocionales quiere decir, o sea, lees la escritura, lees ese capítulo y digamos, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Amén, hermanos, amén. Sí, el Señor ha estado con nosotros. Lo que hemos contemplado, lo han contemplado al Señor. Lo has contemplado tú, hermano. Has contemplado al Señor con los ojos de tu espíritu. Y es como que queremos fomentar la devoción interna. Y no hay nada de malo hasta ahí. Pero se ha descuidado la conexión de lo que Juan ha escrito, de lo que Pablo ha escrito con la historia. Justamente estamos haciendo una práctica sin darnos cuenta, una práctica que le parecería buena al gnosticismo. Desconectas los escritos espirituales de la Biblia del planeta Tierra. En el planeta Tierra han pasado estas cosas en el siglo I, son epístolas, son cartas. Habla Juan en una de sus cartas de tinta, está hablando de la tinta con la que ha usado. Pablo habla de su firma, esta es mi firma. Está hablando de cartas de verdad, ¿ya? Históricas, enviadas por Pablo, Silvano y Timoteo a los hermanos de tal lugar. O sea, se está hablando de personas reales enviando una carta como tú enviarías una carta a una persona en Europa, digamos, ¿no? Igualito. Para el gnosticismo es una buena idea que tú separes esa idea de esas cartas que son espirituales de su conexión histórica y empieces directamente a usarlas como una cosa espiritual aquí arriba nomás. Entonces llamas a la gente a tener solo estudios devocionales, momentos de piedad personal aquí en el alma, que tus pensamientos estén en el Señor. Hasta ahí no hay nada de malo, ¿no es cierto? Pero si se niega con eso, que estas cartas han sido escritas aquí en la tierra para corregir ciertos errores que habían aquí en la tierra, entonces al gnosticismo le conviene. O sea, si niegas eso, si simplemente te dedicas a lo devocional. Entonces hay muchos libros. A ver, yo he ido ahora a una librería, he comprado varios libros, pero había montones y me he comprado unos 8 creo ahora. Pero he podido hacerlo, después de mucho tiempo he salido a comprar libros. He podido hacerlo, pero he tenido que seleccionar algunos libros bien nomás, otros no tanto, pero me interesaban por alguna temática, etcétera. Pero la gran mayoría eran devocionales. Yo escuchaba a los hermanos que vendían y a otros hermanos que compraban, y tienes esto, y tienes de este hermano, tienes de esto, y la mayor parte son libros devocionales. Incluso yo les agradecí, me regalaron, como había llevado varios libros, me regalaron unos folletitos de un determinado autor y también eran devocionales, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la vida del alma, digamos, la piedad del alma, del espíritu, nada más. Entonces es como para tener tus afectos en el Señor, para contemplar al Señor, para amar al Señor, pero no en el sentido completo bíblico. Pues no hay nada de malo, amarás con todo tu corazón, está bien. Pero es como que están negando la realidad de la conexión histórica de estas cartas. Entonces Juan está diciendo, a ver, les voy a decir cuál es el secreto. ¿Quiénes son los engañadores? Los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, a ver, escucha. ¿Habla de Jesucristo? Sí, habla de Jesucristo. Pero si sigues escuchando, no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Eso sería negar que ha sido crucificado, porque si no ha venido en carne el Cristo, si solamente se ha posado en Jesús, y el momento de la crucifixión estaba Jesús como un humano nada más. Entonces,
¿quién ha sido crucificado? No ha sido crucificado el Cristo, ha sido un humano nada más, Jesús de Nazaret. Y ha muerto, no ha resucitado. Por eso se estaría negando la creación al creador del mundo físico, se estaría negando la encarnación, se estaría negando la crucifixión, se estaría negando la resurrección. O sea, todo el eje del cristianismo se lo está negando. Se está negando el reino de Dios, porque se ha acercado a la tierra. Venga tu reino, etcétera, etcétera. ¿Por qué le llama el anticristo? Si nosotros vemos los evangelios, Marcos empieza, por ejemplo, con, les voy a leer Marcos, capítulo 1, directamente dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ya está. O sea, no es el humano solamente así como Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. Entonces ahí está la conexión en la tierra, ¿no es cierto? Y empieza su ministerio, ¿no? Y, a ver, dice en el versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Es todo lo contrario al gnosticismo, todo lo contrario. Dios no se puede acercar al hombre porque este mundo físico es sucio por ser físico. Entonces habían versiones de cómo entender al Señor Jesucristo, de los gnósticos. Les he dicho, esa en que se posaba el Cristo, ¿no? Otra era en que cuando los discípulos ven a Jesús, en realidad estaban viendo a una especie de emanación, no a un ser humano. Estaban viendo una emanación, como una apariencia, como una figura. Y él era Jesucristo. Y entonces los apóstoles le seguían, le escuchaban. Es como si se apareciera un fantasma y les hablara. Esa era doctrina gnóstica también. ¿Por qué? Porque querían decir, cuando dicen que lo han visto, en realidad no han visto algo físico, sino que ese espíritu se ha manifestado de alguna manera, pero no física, sino como que lo miraban, pero era como un fantasma, como un ser espiritual todavía. Entonces, todo hacen para que no sea carne. Entonces, a un fantasma no lo puedes crucificar, pues. Y entonces no puede morir y tampoco puede resucitar. Entonces estarías negando y tampoco ha nacido. Está el nacimiento y la crucifixión y la resurrección. ¿Por qué es el anticristo? O sea, ¿por qué? Te han enseñado desde chiquito a odiar al anticristo. Muy bien que te hayan enseñado. Pero te lo han identificado mal. Entonces toda tu bronca que va contra Bill Gates, ahora que sea contra los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Por qué es anticristo? El reino de Dios se ha acercado. Mateo 6, el Padre Nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino. El evangelio del reino, dice Apocalipsis. El evangelio del reino de Dios. El soberano de los reyes de la tierra. Judas dice, el emperador, dice, ¿no? Pero les voy a leer cómo dice Judas del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando está despidiéndose Juan o Judas en su carta, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Se está hablando de cosas trascendentes, gloria y majestad, porque es el soberano, ¿no? Del universo. Pero se habla de imperio también y potencia. El término imperio es donde vivían en esa época. O sea, el emperador
El imperio le pertenece al Señor Jesucristo. Está hablando de la tierra también. De Jehová es la tierra y su plenitud. Si tú le muestras eso a un gnóstico, ¿qué te va a decir? Ah, es que Jehová es el demiurgo. Por eso es el dueño de esta tierra. Y hermanos, ¿saben? Es el anticristo, el gnosticismo. Porque se acuerdan que decía que era malo Dios porque los echa a Adán y Eva del huerto y la serpiente la buena. Entonces Jehová es malo porque castiga en el diluvio. Es malo porque castiga a Sodoma y Gomorra. Dios no hace eso, Dios es buenito. ¿Has escuchado eso en tu iglesia? Entonces, enséñale a tu líder y si no se arrepiente, salte de ahí. Es gnosticismo. Negar el Antiguo Testamento, porque es un desprecio a Jehová del Antiguo Testamento, como si fuera diferente al Padre del Señor Jesucristo. Es como que Jehová es otro y el Padre es el bueno. Entonces, esa desconexión está generada por el anticristo. Cuando tú niegas que hay un reino presente aquí en la tierra, niegas que se tiene que manifestar el reino de Dios en la tierra. ¿Y qué implicaba esto? En algún caso, que el cuerpo físico que tienes no interesa, decía el gnosticismo. Uno de los gnosticismos decía, no interesa. O sea, tú puedes pecar, pero lo que importa es lo que está dentro de ti. Está el espíritu. Y eso está, si has conocido al Cristo, eres salvo, pecando, lo que quieras. O sea, no importa lo que hagas con tu cuerpo. El Señor mira el corazón. Hasta se usa, ¿no?, un versículo de 1 Samuel para decir eso. Claro que el Señor mira el corazón, pero no en el sentido gnóstico, pues. Así te lo quieren presentar. Mira, mira, hermano, mira cómo está ese andando, como sea. No lo juzgues, el Señor mira el corazón. Eso es gnosticismo, y el gnosticismo es el anticristo. Esta enseñanza es de los engañadores y es de los anticristos. Ahora, voy a cambiar de versículo. A ver, primera de Juan. Miren, en la Reina Valera hay un título. Están viendo esta pantalla, ¿no?, de la Biblia, ¿sí? Por favor, si alguien me puede decir. Sí, profe. Ya, muy bien. En primera de Juan. Vean lo que dice Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Les está hablando en el siglo I. Está hablando de otra cosa. No tiene que ver con el fin del mundo como nos están queriendo enseñar ahora. No tiene que ver con eso, hermanos. Está hablando de otra cosa, ¿ya? Ya es el último tiempo, ahí en el siglo I. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. No es uno nomás, son muchos anticristos. Esta es la señal, por eso dice, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, una de las señales en el siglo I de que era el último tiempo, que era una etapa que se estaba cumpliendo en esa época, la señal era que hay muchos anticristos. Ahora, el anticristo es Soros, el anticristo es Rockefeller, el anticristo es Bill Gates. Miren. ¿Qué dice? Salieron de nosotros. Bill Gates estaba en tu iglesia, en la mía. No creo, ¿no? Nunca han de pisar una iglesia. Solo Rockville ha pisado iglesias, creo, ¿no? O Evo. Pero no estaban ahí, o sea, no han salido de nosotros, han venido a visitar nada más, ¿no? Y a engañar. Salieron de nosotros. O sea, han convivido con nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, en medio de la iglesia es que tú ves estos anticristos. Y no es porque tienen el 666, que es otra cosa, es la marca de la bestia, y esa es otra cosa. Aquí está hablando de los anticristos. Y la señal es que no confiesan que Jesús ha venido en carne, pero entiéndase qué es esto. No creen que el reino de Dios se ha acercado a la tierra y te van a hablar solamente de un reino en el cielo y que te van a hablar solamente de salvar el alma, no importa cómo esté tu cuerpo. Puedes seguir siendo lo que seas en tu cuerpo, pero que tu alma, que es la emanación de Dios que ha entrado a este cuerpo como cárcel, ¿no? Que el demiurgo la puso ahí adentro. Eso va a ser salvo. Y solamente hablan de eso. Y no mencionan que Jesucristo ha venido en carne, que implica, por eso Juan en su primera carta, estamos leyendo la primera carta en el capítulo, sí, en el 2, unos versículos antes, a ver, se los mostraré, dice, no, es antes esto. Aquí está. El que dice, yo le conozco. Recuerden el término gnosis, es conocimiento, ¿no? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Ellos no enseñaban a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿cómo guardas los mandamientos? Así, estando tieso en tu alma. No, sino que haces cosas, ¿no es cierto? Eso es, o sea, obedeces al Señor. Y tu cuerpo está involucrado en la obediencia. Eso es guardar los mandamientos. Todo tu ser está obedeciéndole al Señor. Tu cuerpo está sometido a la voluntad de Dios en sacrificio vivo para hacer lo que Dios quiere. Entonces el gnosticismo decía, yo le conozco y no guarda los mandamientos. El tal es mentiroso, dice Juan, y la verdad no está en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, tiene que verse como ha andado el Señor Jesucristo, tiene que manifestarse. Esa salvación del alma, si es verdadera, se va a manifestar en un actuar, en un andar que tiene esta persona y se parece en su andar al Señor Jesucristo. Por eso Santiago también habla de la salvación no es por las obras, ¿no es cierto? Pero la salvación verdadera tiene su encarnación, por así decirlo. Se ve en la vida real de la persona, en su cuerpo. Bueno, hay un micrófono abierto, cierren todo, les pido, por favor. Ya. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es anticristo? Porque el reino de Dios, el reino de Cristo, dice Mateo, relata lo que el Señor Jesucristo les ha dicho antes de ascender. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el reino de Dios, ¿no es cierto? En los cielos, en el universo, y la tierra no queda pues fuera de eso. En todo lado Él es el Rey. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, etcétera, etcétera. El reino de Dios lo abarca todo, todas las cosas, todas las áreas de la vida, todo está sometido al Señor Jesucristo. Cuando tú niegas que Dios se ha acercado, cuando tú niegas
que Dios se ha encarnado, cuando tú niegas que Dios ha creado este mundo físico, cuando tú desprecias el mundo físico, cuando tú le das importancia solamente a lo espiritual y no te interesa lo físico, desprecias el mundo físico. Entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia, tu actuar va a ser solamente místico. Es como que tu alma está haciendo ejercicios espirituales y estás creciendo, entre comillas, en tu espíritu, pero tu cuerpo no hace nada. Tu cuerpo puede estar haciendo lo que cualquier pecador hace. Y entonces no se manifiesta en ti el reino de Dios. No se ve. Nadie dice, uy, es cristiano. Van a decir, ese es pianista, ese es guitarrista, ese es un borracho, ese es un loco, ese es profesor de cosmovisión. Todo pueden decir. Pero no van a decir, ese es un cristiano. Porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ni sabemos cómo ha andado el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a andar como él? Entonces, al hacer esto, al desconectar esto, se está impidiendo, en un sentido, ¿ya? Que esta enseñanza del reino de Dios tome toda la tierra. ¿Por qué? Porque si la enseñanza del Señor es que venga tu reino, oren eso. Oye, Cierren el micrófono, por favor. Otra vez lo han abierto. Ya, muy bien. Si la enseñanza del Señor Jesucristo era oren, así, venga a nosotros tu reino. Y el gnosticismo dice, no, todos dejen esta tierra, qué sé yo, váyanse al cielo. Hermanos, yo me he asustado. Es el anticristo. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne, no, porque no, y con eso están negando el reino del Señor sobre todas las áreas de la vida. Hermanos, ¿no será el anticristo en nuestros libros? Yo me he asustado, hermanos, nuestros libros devocionales. O sea, si dijeran, hay que entregar el corazón al Señor, ya, muy bien, pero también con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, o sea, ahí está involucrado también tu cuerpo. Pero no, solamente es tu corazón, tu corazón, tu corazón. ¿Y eso qué hace? O sea, tienes un club de corazones aquí en el cielo, amando el cielo, y en la tierra tienes a los impíos gobernando, porque no nos ha dado la gana de enseñar el reino de Dios en la tierra, la conexión, la encarnación. Eso es gnosticismo. Entonces hay que arrepentirse, hermanos, hay que arrepentirse. Ayer hablábamos un poquito en el panorama que hemos hecho del Nuevo Testamento, que los 4 evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son a veces objetados por algunos ineptos. Dicen, ¿por qué esos 4? Si hay tantos otros evangelios, ¿no? El de Tomás, el de Pedro y otros. Y son pues evangelios falsos los otros, ¿no? Pero, ¿cuál es la enseñanza? ¿Por qué se los desecha? Se los desecha porque son evangelios gnósticos, niegan la resurrección, niegan la encarnación. En los evangelios que tenemos en las escrituras se habla pues del nacimiento, de la vida aquí en la tierra, de las obras del Señor Jesucristo, de su crucifixión, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, ¿no es cierto? O sea, todo implica la venida del Señor Dios Todopoderoso, encarnado, o sea, el Hijo viene y vive aquí en la tierra y luego asciende al cielo. Toda potestad le ha sido dada como ser humano, como rey y soberano de las naciones. Por eso se le llamaba al Señor Jehová de los ejércitos, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla de un reino aquí en la tierra. Cuando se habla de Israel, era un reino aquí en la tierra.
con leyes para vivir aquí en la tierra. Y cuando tú enseñas gnosticismo, le cortas las manos a la iglesia, le tapas la boca. Ya no puede decir, el reino se ha acercado, arrepiéntanse. Ahora, todas las áreas de la vida tienen que verlas sometidas al Señor Jesucristo. No, ya no dices eso, solamente les dices, no importa si eres profesor de metafísica, de matemáticas, de zoología o de zoofilia, no importa de lo que seas profesor, no importa que seas ingeniero en sexualidad, en lo que sea, lo que importa es tu alma. Gnosticismo. Eso es gnosticismo. O sea, no sometes acaso las cosas que haces aquí en la tierra al Señor. Puedes ir con los socialistas y estar con ellos y votar por ellos sin más. No se entiende nada aquí en la tierra. Y encima se usan versículos sin saber, incluso para justificar sus tonterías. Eso es gnosticismo. Porque al gnosticismo no le interesa lo que se haga en la tierra, lo que importa es el corazón. Tú no conoces mi corazón. Hermano, yo no puedo ver tu corazón. Lo que puedo ver es la manifestación de tu corazón en las obras que haces, en lo que hacemos, se ve. Y ahí tenemos que andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Comprendemos que podemos caer, que podemos pecar, pero nos arrepentimos, nos levantamos. Eso nadie está discutiendo. No estamos hablando de una vida sin fallas. No estamos hablando de eso, pero estamos diciendo que hay una conexión, que algo ha pasado, pues, desde el cielo a la tierra. Cuando ves la conversión del apóstol Pablo, Pablo ve al Señor Jesucristo resucitado, es convertido y su vida es transformada radicalmente, ¿no es cierto? A partir de ahí enseña el Evangelio del Señor Jesucristo, el reino de Dios, etcétera, etcétera. Todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, yo me he asustado. La enseñanza solamente de la salvación del alma suena bonita, pero miren, se dice, ¿qué dice? Pues, otra vez voy a poner la segunda de Juan. Ahí, segunda de Juan 2, perdón, por favor. Ya. Miren, segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, el contexto no es cuál es la doctrina de Cristo. Cristología, no, sí, o sea, obviamente. Pero, ¿cuál es el contexto? Es este. Que no confiesan los anticristos que Jesucristo ha venido en carne. La doctrina de Cristo es enfatizar la encarnación, el reino de Dios se ha acercado a los hombres, venga tu reino. El reino implica todas las áreas de la vida, hermanos. Negar esto es el anticristo. Le estás cortando las manos a la iglesia, le estás tapando la boca, le estás cerrando los ojos y le estás poniendo supuestamente ojos espirituales, gnósticos. La serpiente le está hablando, está calumniando a Jehová de los ejércitos, está diciendo, ese es un Dios malo que lastimaba, que juzgaba. Dios no es así. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es amoroso, es bueno, y los pone como si fueran dos personas distintas, los hace pelear. Eso es el gnosticismo, por eso es el anticristo, porque genera divisiones, destruye, no les hace permanecer en la doctrina de Cristo a los hermanos, les dice no juzgues, arrancando Mateo 7:1 de todo el contexto que tiene Mateo 7, que es para detectar quiénes son los falsos profetas, porque muchos engañadores han salido por el mundo.
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, yo me he asustado con esto. Yo me he asustado de cuántos mensajes que hemos predicado por siglos, probablemente, y hemos enseñado y hemos seguido una doctrina. Y por ahí es que estamos enseñando incompleto, hermano. Nos falta la otra parte, ¿no? Si hemos enseñado del cielo, ahora nos falta la tierra. Ojalá fuera así. Cuando hablas de estos temas del reino de Dios y ahora tiene que afectar todas las áreas de la vida, saltan y te dicen, no, 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 solo el cielo, Dios no se mete con lo que hay en la tierra. Gnosticismo, el anticristo. Entonces deja de ver a Bill Gates como el anticristo o al tipo con su vacuna como el anticristo. Hermano, deja de pensar en el microchip. Salieron de nosotros. Nos dan ganas de llorar. Cuando abandonas todo el resto de cosas y ves la escritura solamente, hermano, así te saca es verdadera luz la escritura, es verdadera luz. El gnosticismo calumnia, hermanos, al Señor Jehová. No sabes cómo lo aborrece, lo odia al Señor del Antiguo Testamento como si no fuera el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo odia, lo odia. Dice, estás juzgando que Dios no es así, Dios es buenito, que el amor, y así. Es grave, hermanos. Entonces, cuando no puede explicar por qué Dios ha destruido a Sodoma y Gomorra, como no puede explicar, porque en su sistema gnóstico no entiende, es cristianismo gnóstico, no comprende, el gnóstico no tiene problemas, sencillamente dice, no, esto es al revés todo, lo que está en la Biblia, pero es al revés el Antiguo Testamento. O sea, el diablo, lo han calumniado, no es el diablo de verdad, más bien es el ser de luz, y el demiurgo es el creador, el que ha prohibido a Adán y Eva comer el fruto. Para el gnóstico no hay problema. Pero el cristiano que tiene influencia gnóstica dice, me han dicho que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace el otro? Llega un momento, hermanos, en que esta doctrina maligna puede destruir la fe en el Antiguo Testamento. Y al destruir el Antiguo Testamento, no tienes base para el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios. Y tienes una esquizofrenia entre como dos dioses peleando y terminan negando el Antiguo Testamento, porque es el más difícil de explicar, y lo destruyen. Niegan el Antiguo Testamento, dicen es obsoleto, ya no vale la ley de Dios, es otra cosa, el antiguo pacto lo desprecian. Dame versículos para demostrar lo que dices, le das del Antiguo Testamento, no, 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 dame del Nuevo Testamento, porque eso ya es pasado. Hermano, no entienden siquiera cómo es la cosa. Es doctrina gnóstica. Si ustedes ven a los escritores gnósticos de los primeros siglos, eso enseñaban. El Antiguo Testamento tenía que ser despreciado porque es del Dios inferior, del demiurgo, del maligno. Le llamaban el diablo, hermanos, al Señor. Por eso es el anticristo. Es el anticristo, esta enseñanza. ¡Pum! Hermanos, esto, esto yo he visto que es esta es una de las razones por las que hablo mucho contra el gnosticismo. Espero haberte alumbrado un poquito, haberte dado cuenta un poquito. La enseñanza solo de salvación del alma. Ojalá, les digo, ¿no? Ojalá fuera que estamos enseñando salvación del alma y algún rato vamos a hablar ahora cómo va a afectar la salvación del alma a mi vida en la tierra, el momento que yo estudie, el momento que yo enseñe, el momento que yo eduque a los niños, el momento que yo elija a una esposa, una profesión, etcétera, etcétera. Ojalá algún momento enseñemos eso. Hermano, estamos enseñando incompleto. Ojalá sea eso. Estamos enseñando la mitad y falta complementar y todo arreglado. Pero les dices, hermano, solo estás enseñando esto y si te dicen, sí, hermano, es que esto es lo único importante, listo, ya es gnosticismo. ¿Qué vas a hacer? Cuando le digas, hermano, mira, está avanzando la ideología de género, algo tenemos que hacer. No, hermano, no importa, porque
Poned la mira en las cosas, hasta versículos cita Satanás, ¿no es cierto? Ustedes ven en la tentación del Señor Jesucristo, le ha sacado al Señor Jesucristo así como la propia espada quería usar el diablo, pero no sabe usar, ¿no? Contra el Señor Jesucristo. Le ha sacado el Salmo 91. Pero el Señor Jesucristo es la palabra de Dios, pues, lo ha vencido. No conocemos la Escritura, hermanos. Hemos caído en gnosticismos, nos arrepentiremos. ¿Tienen un par de preguntas? A ver, les escucho, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos. Dos preguntitas. Buenas noches, Rolito. Hola, Gonzalo. Una consulta. Yo he leído también en Efesios que, bueno, el fin, o el misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. O sea que todo a través de la historia y en la eternidad apunta a Cristo, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, podemos entrar en esa categoría de anticristos también, el montonazo de iglesias que ponen mucho énfasis en, en el bienestar del hombre. Hay prédicas que hablan en cómo lograr el éxito, hay prédicas que hablan de cómo ser próspero, cómo ser bendecido. Me parece que un poco, en algún sentido, sería negar esa deidad de Cristo, dejar de lado lo más importante, que es la obra en la cruz y lo que apunta en la eternidad a Él, ¿no? ¿O estoy mal? Claro, o sea, en un sentido también son anticristos, pero es en un sentido secundario. O sea, cuando se habla de que tengamos nuestros propios reinos nosotros aquí en la tierra, que somos los hijos de Dios y que nosotros mandamos y toda esa cosa, como tener nuestra propia gloria aquí en la tierra, estamos negando en un sentido el reino de Dios. Obviamente que sí. Y eso nos hace, o sea, a la persona que está predicando eso, la hace pues enemiga del reino de Dios. Está predicando su propio reino, ¿no es cierto? Pero cuando Juan está hablando específicamente de anticristo a un determinado grupo. Y hemos visto eso en la primera carta y en la segunda carta de Juan. O sea, en primera instancia está hablando de los que niegan la encarnación. Y ya en segunda instancia estaría, claro, habían varios tipos de gnosticismo, ¿no? Y había este que dices, el libertino, en que ya que estamos en este cuerpo y este cuerpo no importa, porque es malo ya de entrada, entonces haz lo que quieras en este cuerpo, no importa, no importa, vives como quieres, no te importa igual el reino de Dios. En ambas categorías sí entran pues en lo de anticristo, pero liguen directamente lo anticristiano a negar que Cristo ha venido en carne y lo que involucra eso, como consecuencia lo que involucra eso. Es muy serio, hermanos, es muy grave. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda de mucho tiempo. Sí, dime, Cristian. Eh, a ver, tal vez voy a tratar de no ser muy parlanchín, pero este tema de que el evangelio implica lo terrenal y lo espiritual es algo que se comprende, digamos, claramente. No el querer apuntar a ir al cielo y nada más, y lo que pasa en la tierra no pasa nada. Lo vamos a poner de lado, ya no es una opción. Entonces tenemos la opción de interesarnos en nuestra vida en la tierra. ¿Ya? Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a darnos cuenta que el mundo está de cabeza y que está de cabeza porque las autoridades están dirigiendo el mundo con la intención de que esté de cabeza, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, yo tengo mi propia vida, la estoy haciendo como Dios, como delante del rostro de Dios, pero también tengo una obligación civil, una obligación moral, ¿no? Que va a implicar a la sociedad. Ajá. Entonces,
Yo he hablado con algunas personas que me han dicho, y en cierto punto me ha parecido, la verdad, bastante bueno. Está bien, está mal esto, pero ¿cómo vas a tratar este mal? Digamos, la ideología de género, unas feministas, la Galindo sale a marchar, yo voy a salir a marchar con mi grupo y nos vamos a piñar con ellos, digamos, porque no está bien lo que están haciendo y tenemos que defender el evangelio. No, no, no es esa la manera, ¿no? ¿Cuál es la Se ha cortado yo un poquito Cristian, otra vez lo he último, por favor, se ha visto, cortado. en cierta forma también, creo.